Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. No deseo abrir la boca. No deseo abrir la boca. ¿A qué podría cantar? A mí, a quien la vida odia. Tanto me da cantar que callar. ¿Acaso debo hablar de dulzura cuando es tanta la amargura que siento? ¡Ay! El festín del opresor me ha tapado la boca. Sin nadie a mi lado en la vida, ¿a quién dedicaré mi ternura? Tanto me da decir, reír, morir, existir. Yo y mi forzada soledad, con mi dolor y mi tristeza. He nacido para nada, mi boca debería estar sellada. Ha llegado, corazón, la primavera, el momento propicio del festejo. Pero, ¿qué puedo hacer si un ala tengo ahora atrapada? Así no puedo volar. Llevo mucho tiempo en silencio, pero nunca olvidé la melodía que no paro de susurrar. Las canciones que brotan de mi corazón me recuerdan que algún día romperé la jaula. Volando, saldré de esta soledad y cantaré con melancolía. No soy un frágil álamo sacudido por el viento. Soy una mujer afgana. Entiéndase pues mi constante queja. Estoy enjaulada en este rincón llena de melancolía y pena. Mis alas están cerradas y no puedo volar. Soy una mujer afgana y debo aullar. El poema que acabamos de escuchar en la voz de Julieta Borda es de Nadia Anjuman, poeta y periodista afgana asesinada a golpes por su esposo Farid Anjuman y los familiares de este. Nadia vivió su adolescencia bajo el régimen talibán y debía cumplir con las tareas domésticas, atender el ganado, urdir la lana, coser la ropa, moler los granos, cocinar el pan, ir a buscar el agua y ayudar al hombre en los trabajos estacionales, sin recibir ninguna clase de reconocimiento. Tan solo el desprecio y el sojuzgamiento moral de los hombres, quienes incluso se niegan a comer con las mujeres por considerarlas seres inferiores, simples objetos a poseer. Nadia tuvo prohibido trabajar fuera de casa, estudiar y reírse en voz alta, pero aprovechó que se le permitía coser o bordar y bajo esa excusa participó con otras jóvenes en los círculos de costura de Herat, en los que estudió literatura en secreto guiada por el profesor Rayab, arriesgando su vida para leer autores prohibidos como Shakespeare, Tolstoy o Joyce. En 2005, mientras aún era una estudiante en la Universidad de Herat, publicó su primer libro, Flor Ahumada, que fue popular en Afganistán, Pakistán e incluso en Irán. Este poema nos sirve para poner de presente un tema con larga tradición, la voz de las mujeres. Días de Radio quiere presentar algunas reflexiones al respecto. Empezamos con las voces de algunas mujeres afganas en las que hablan, cantan y gritan para desafiar la nueva ley. مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی چه کس باید دهد اکنون غذای کودکان من زنم من جهانم کز آزادی عمر خانم تو هم سنگر قهرمانم بپا خیز ای هم جهانم بپا خیز ای هم جهانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزم دخت افغانم و برجاست. En la siguiente nota de DW, una explicación de lo que significa esta ley de promoción de la virtud y prevención del vicio que puede asimilarse a un apartheid de género. مرا
Me hicieron prisionera en mi propia casa por el delito de ser mujer. Es lo que dice esta canción, subida a las redes sociales y cantada por una mujer no identificada en la capital afgana, Kabul. En otro video, esta mujer del noreste del país también protesta contra las nuevas leyes morales de los talibanes, que incluyen la prohibición a las mujeres de cantar e incluso leer en voz alta en público. No a los talibanes, es lo que corean estas afganas que viven en el exilio. También ellas recurren a las redes sociales para protestar. Desafían la nueva ley que determina que la voz de la mujer es un atributo íntimo que no debe oírse fuera de casa. El grupo islamista también ha convertido en un delito castigado que una mujer muestre su rostro o su cuerpo en público. Se trata del último paso para restringir aún más los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán. La ley para la propagación de la virtud y la prevención del vicio, aprobada por las autoridades de Afganistán, consolida políticas que eliminan por completo la presencia de las mujeres en público, silenciando su voz y privándolas de su propia autonomía. Apenas unas semanas después de recuperar el poder en agosto de 2021, los talibanes empezaron a segregar por sexo a los estudiantes. Un año más tarde, vetaron totalmente la asistencia de mujeres a la universidad. También prohibieron a las niñas mayores de 12 años ir al colegio. Las mujeres han sido excluidas de la mayor parte de la vida pública. Durante estos 3 años de gobierno talibán en Afganistán han aplicado muchas medidas para erradicar a las mujeres, empezando por cerrar las escuelas y universidades y luego quitándoles el trabajo. La nueva ley de los talibanes también impone normas sobre la vestimenta de los hombres, además de prohibir hacer sonar música en público y tomar fotografías de personas vivas. Pero son las restricciones a las mujeres las que obligan a algunas a alzar la voz, aunque ahora sea ilegal. En la tradición occidental también hay un ejemplo de ese silenciamiento de las mujeres. Mary Beard, en La voz pública de las mujeres, nos dice que la literatura y la historia ofrecen numerosos ejemplos de cómo, a veces con agresividad, otras con indiferencia, se ha excluido a las mujeres de la conversación pública. Estas actitudes, presunciones y recelos están arraigados en nuestra cultura y nuestro lenguaje. Es necesario ser conscientes de los procesos y prejuicios que hacen que no escuchemos las opiniones de las mujeres. Para hablar de este tema, la historia se refiere a una de las escenas de la Odisea, en la que Telémaco, hijo de Ulises y Penélope, le habla a su madre: «Madre mía, marcha a tu habitación y cuida de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio». A continuación, un fragmento de La voz pública de las mujeres de Mary Beard en la voz de Gloria María Naranjo. Hay algo ligeramente ridículo en este chiquillo que hace callar a una experimentada Penélope de mediana edad. Pero es una buena demostración de que justo cuando empiezan las pruebas escritas de la cultura occidental, las mujeres no son escuchadas en la esfera pública. Más que eso, tal como lo explica Homero, de que una parte integral del crecimiento de un hombre es aprender a controlar lo que se dice en público y a silenciar a las mujeres de la especie. Las palabras que utiliza Telémaco son también significativas. Cuando dice que la palabra es cosa de hombres, dice mutos, pero no en el sentido que nos ha llegado a nosotros como mito. En el griego homérico se refiere al discurso público con autoridad, no a la charla, el cotorreo o los chismes que cualquiera, mujeres incluidas y sobre todo las mujeres, puede practicar. Lo que me interesa es la relación entre el clásico momento homérico de silenciar a una mujer y algunas de las formas en que las voces de las mujeres no son escuchadas en público en nuestra cultura y en nuestra política contemporáneas,
desde los escaños del Parlamento a los despachos de los negocios. Quiero examinar también qué relación puede tener con las agresiones que siguen recibiendo hoy las mujeres que hablan en público. Mi objetivo aquí es adoptar una visión histórica amplia de la relación muy incómoda desde el punto de vista cultural entre la voz de las mujeres y la esfera pública de conversación, debate y comentario. La política en el sentido más amplio, desde los sindicatos hasta los parlamentos. Espero que esta visión histórica amplia nos ayude a ir más allá del simple diagnóstico de misoginia, al que con cierta pereza solemos recurrir. A principios del siglo IV a.C., Aristófanes dedicó una comedia entera a la hilarante fantasía de que las mujeres pudieran asumir el control del Estado. Parte de la broma era que las mujeres no podían hablar adecuadamente en público, o más bien que no podían adoptar su forma de hablar en privado, que en este caso estaba en buena medida centrada en el sexo, al noble idioma de la política masculina. En el mundo romano, las Metamorfosis de Ovidio, esta extraordinaria obra de épica mitológica sobre gente que cambia de forma, y acaso la obra literaria más influyente en el arte occidental después de la Biblia, regresa una y otra vez a la idea de silenciar a las mujeres en el proceso de su transformación. Júpiter convierte a la pobre Io en una vaca para que no pueda hablar sino solo mugir, mientras que la parlanchina ninfa Eco es castigada para que su voz nunca sea la suya, sino solo un instrumento para repetir las palabras de los demás. Un honesto antólogo romano del siglo I de nuestra era logró desenterrar solo 3 ejemplos de mujeres cuya condición natural les impedía mantenerse en silencio en el foro. Sus descripciones son significativas. La primera, una mujer llamada Maesia, se defendió con éxito en los tribunales y como en realidad tenía la naturaleza de un hombre debajo de la apariencia de una mujer, era llamada la andrógina. La segunda, Afrania, solía iniciar en ella misma casos legales y era tan insolente que se representaba en persona, de tal modo que todo el mundo se cansó de sus ladridos y sus gruñidos. Aún no se le concede habla humana. Nos dicen que murió en el 48 a.C. porque con seres extraños como estos es más importante documentar cuándo murieron que cuándo nacieron. En el mundo clásico solo hay 2 grandes excepciones a esta abominación de las mujeres que hablan en público. En primer lugar, se permite a las mujeres hablar como víctimas y como mártires, por lo común para anticipar su propia muerte. Las primeras mujeres cristianas eran representadas manifestando en voz alta su fe mientras las arrojaban a los leones. Y en una anécdota bien conocida de los inicios de la historia de Roma, la virtuosa Lucrecia, violada por un brutal príncipe de la monarquía gobernante, tuvo la posibilidad de decir unas frases para denunciar a su violador y anunciar su suicidio. O así lo presentaron los escritores romanos, no tenemos ni idea de lo que pasó en realidad. Pero también estas tristes oportunidades de hablar podían ser eliminadas. Una historia de las Metamorfosis cuenta la violación de la joven princesa Filomena. Para impedir una denuncia como la de Lucrecia, el violador le cortó la lengua. Es una idea recuperada en Titus Andronicus, donde también le cortaron la lengua a la violada Lavinia. La segunda excepción es más familiar. A veces las mujeres podían de manera legítima levantarse y hablar para defender sus casas, a sus hijos, a sus maridos o los intereses de otras mujeres. Así, en el tercero de los 3 ejemplos de oratoria femenina comentados por el antólogo romano, la mujer, llamada Hortensia, consigue hablar en público porque actúa explícitamente como portavoz de las mujeres de Roma después de que se les ha aplicado un impuesto especial sobre la riqueza para financiar una guerra dudosa. Las mujeres, en otras palabras, pueden en circunstancias extremas defender en público sus intereses particulares, pero no hablar por los hombres o por la comunidad entera. En general, como afirmó un gurú en el siglo II de nuestra era, una mujer debería abstenerse de exponer su voz a los desconocidos como se abstendría de quitarse la ropa. Con todo, aquí hay más de lo que podría parecer a simple vista. Esta mudez no es solo un reflejo de la falta de poder general de la mujer en el mundo clásico, la falta de derechos de voto, independencia legal y económica limitadas, etc. Las mujeres del mundo antiguo, por supuesto, no podían alzar la voz en una esfera pública a la que, en términos formales, no pertenecían. Me refiero a que el habla en público y la oratoria no eran solo cosas que las mujeres de la antigüedad no practicaran, eran costumbres y habilidades exclusivas
que definían la masculinidad como género. Lo que trato de subrayar aquí es que esto no es la ideología peculiar de una cultura distante, tal vez solo distante en el tiempo, es la tradición del habla en función del género y la teorización del habla en función del género, de la que todavía somos directa o con más frecuencia indirectamente herederos. روشنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید شنوندگان عزیز رادیو بگام به برنامه روشنی با من اسیرا اورال و صبا جان چمن. بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. ساعت 3:04 بعد از ظهر است. Acabamos de escuchar la entradilla de uno de los programas de Radio Begún. Desde el 15 de agosto de 2021, fecha en que los talibanes entraron en Kabul, la capital de Afganistán, y tomaron el control del país, las mujeres afganas, reducidas al silencio, sufren un apartheid de género único en el mundo. En este contexto desolador, Radio Begún, una radio educativa para millones de niñas privada de aprendizaje, se ha convertido en un símbolo de resistencia. A continuación, un fragmento de una de las clases de historia. آموزش از طریق رادیو. شاگردان عزیز، اگر بنابر مشکل و یا محدودیت امکان رفتن به مکتب را ندارید، حالا می توانید برنامه آموزشی تدریس مضامین مکتب را از صنف 7 الی 12 همه روزه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر از رادیو بیگام شنونده باشید. راز جهان را بدانیم. السلام علیکم استاد. علیکم السلام شاگردان عزیز، خوب هستین؟ بله، شما چطور هستین؟ شکر، من هم خوب هستم. بخیر آمدین؟ بله. خوب، خدا را شکر که شما هم خوب و صحتمند هستین و بخیر آمدین. همچنان سلامای خود تقدیم میکنم با او از شاگردان عزیزی که شنوای صدای ما هستند روی امواج مختلف از رادیو بیگام. امیدوار هستم این شاگردای عزیز ما هم خوب و صحتمند باشند و درس های خود به صورت منظم و درست تعقیب کنند. Un medio hecho por mujeres para mujeres. La estación de radio, dirigida por 25 jóvenes periodistas y maestras, se centra principalmente en proporcionar programas educativos a mujeres y niñas sobre una amplia gama de temas que incluyen la salud física y mental. Hoy en día, Radio Begún llega a más de 15 provincias afganas con una audiencia estimada entre 500.000 y 600.000 mujeres y niñas. Aquí una muestra de la clase de inglés. شاگردایی که صنف دهم هستین، مضمون انگلیسی صنف دهمتون هم بردارین، پنسلاتون رو در دستتون بگیرین که بخیر یک درس با هم یک جا میخوانیم. So students, let's get started with today's lesson. Are you ready for our today's lesson? Yes. All of you? Yes. Good. So who is going to tell me about our last lesson? Me. First start, tell us. In the name of Allah, our last lesson was page 47 up to page 49 about word study lesson 4 unit 4. Thank you. Farishta told us that our last lesson was not page 47, page 48 and 49. We have studied 2 pages and it was unit 4 lesson 4 and 5 about word study and writing. درس گذشته ما صفحه 48 و 49 کتاب بود شاگردا که ما و شما امی جاهای خالی که آمده بوده کتابتان اگه یادتان باشه با هم یک جا خواندیم. En la sección musical, canciones para reclamar, protestar, denunciar. Empezamos con Sonita Alizada, rapera afgana que en sus canciones habla sobre los matrimonios infantiles. Dice la cantante: cuando mi madre me dijo que tenían que venderme, me rompió el corazón. Entendí una vez más que comparada con mi hermano, yo no tenía valor. Aquí tenemos la canción Hijas en Venta.
بیشتر بده دختر مال اونه اگه میفهمیدون به خارج بر حساب میکنیم اگه میفهمیدون لقمه ها بر حساب میکنیم با شکم گرستم سفره برمیگشم یا که تمونه قضاهای شما برمده شم مثل کل دخترام هم تخونه بندیم از چشم خانواده اون برتون گوزفند لندیم که هردم تاکید میکنه که وقت فروش بره من هم آدمم به خدایی هم چشم گوش بره کجا دیدیم گوزفند از کشتن خوشاکی باشه کجا دیدیم گوزفند اینقدر احساساتی باشه به خدا نمیتونم از شما دور باشم هیچ وقت شما نمیفروشم حتی مجبور باشم ولی شما آخر چی بگم بفهمم بر به دنیا آورده با حتی چی بگم Sahar Arian nos presenta un manifiesto en el que denuncia legiones de mujeres asesinadas, supervivientes con la cara quemada, con la nariz arrancada, humilladas y anuladas para siempre. Dice la cantante, mi familia me odia porque canto, y ese odio ha sido la mayor fuente de inspiración artística para mí. A pesar de su dulzura, de su gesto templado, guarda rabia acumulada. Sahar dice haber dado el paso a la canción protesta en honor a Farunda Malizada, una joven afgana torturada y asesinada por una multitud de hombres en el centro de Kabul. La acusaban de haber quemado un Corán, pero nadie pudo demostrarlo. El asesinato fue en marzo de 2015. Más tarde, su inocencia salió a la luz y miles de afganas salieron a la calle con la cara pintada de rojo, llorando y gritando, clamando justicia. Susan Firoz es una cantante de rap que recuerda bien los años que pasó como refugiada junto a su familia en Irán y Pakistán. En sus letras busca reflejar los dramas humanos de la cotidianidad. En esta canción que traemos para ustedes, ella se pregunta qué significa ser mujer en Afganistán cuando hay control sobre la ropa, los gestos, la voz y los derechos. میگی که با ویزن باش سنستی دا زندان باش تو مردگم مردستی زند افغانستان باش میگی که با ویزن باش سنستی دا زندان باش تو مردگم مردستی زند افغانستان باش میگی که با ویزن باش سنستی دا زندان باش تو مردگم مردستی زند افغانستان باش زن اگر ناقص العقل است همسرت ناقص العقل است خواهرت ناقص العقل است مادرت ناقص العقل است از خود هیچ وقت نشرمیدی مرد
اعتراض کردم زبان ما بریدی برو فقط بگوی تو مرا آفریدی گمش که هی چی میکنی یخن کندیتا من گلدوزی میکنم برای تو زحمت شب و روزی میکنم آخر از آتش غم من خودسوزی میکنم زن اگر ناقص الاخلاص همسرت ناقص الاخلاص خواهرت ناقص الاخلاص مادرت ناقص الاخلاص نیستم دیگه غلامت مزدور صبح و شامت دیگه نمفتم Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.